Hoy, ¿quién viene? ¿Quién viene? Hoy tenemos a la doctora Noelia Soto, que va a estar hablando de un fallo particularmente, por eso digo que vamos a ir de a poquito, porque el año está terminando, pero esto recién arranca. ¿Y quién es la doctora Noelia Soto? La doctora Noelia Soto es una gran compañera, una gran abogada también, porque también es joven. Ajá. Ahora nos va a contar cuándo se recibió, porque no es tan grande acá, y sí, sabe claro. mucho. Y nos va a estar contando algo muy importante, que es el fallo que es muy, muy técnico, pero ella nos va a estar contando con palabras más, palabras menos, de qué se trata. Y bueno, te damos la bienvenida, Noé. Muchísimas gracias por participar. Hola, como Noé. joven profesional. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por la invitación. Y como bien me presentaste, bueno, sí, el tema que elegí puntualmente para tratar en el día en particular es el fallo Barrientos, que es un fallo de corte dictado recientemente el 15 de octubre de ahora. Es un fallo sumamente importante porque siendo un presente, porque trae a colación y viene a resolver una cuestión que que ya se viene discutiendo acerca de el cálculo de los intereses. Gran tema. Exactamente, cómo calcular el tema de los intereses. La causa Barrientos es originada por lo siguiente, es así, se produce el fallecimiento de una persona en un accidente de tránsito, la cónyuge superstite y los hijos, en su momento menores de edad, inician el reclamo por la indemnización por los daños y perjuicios, obteniendo una sentencia favorable que es en primera instancia. Lógicamente esto se apela por la demandada. La Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil hace lugar, confirma el pronunciamiento, pero no obstante esto, ¿qué hace? Se interpone un recurso extraordinario federal por motivo por el cual llega a la Corte. La Corte, este 15 de octubre, valga la redundancia, resuelve el asunto en cuestión. A diferencia, si bien vuelve a retomar fundamentos que ya dio en otro fallo, que es el fallo Bonet, en esta oportunidad es mucho más precisa y mucho más clara en cuanto al alcance del fallo. ¿Por qué? Porque argumenta acerca de algo que no se había hecho mención en el anterior. Hace una distinción entre las obligaciones de dar una suma de dar moneda, es decir, una suma de dinero que puede ser determinada o determinable en el momento de su constitución, de las obligaciones de valor. Palabras más, palabras menos, lo que va a decir es lo siguiente, que en realidad nos encontramos en una situación frente a una obligación de valor. Claro. Por lo cual no se trata de una cuestión meramente dineraria, sino que nos encontramos a una obligación de valor, que tenemos lógicamente un deudor, que es tenemos un deudor por un lado que va a ser una aseguradora, claro, la que lógicamente interpone el recurso, y por otra parte tenemos la acreedora, que es la parte actora. ¿Qué dice la Corte? Que si de confirmarse el pronunciamiento de la Cámara, de la Sala C de la Cámara Nacional, esto le está generando, primero, a la parte actora un enriquecimiento sin causa, pero va en detrimento y en colisión con el derecho de propiedad y el derecho de defensa en juicio de la aseguradora. ¿Por qué? Porque no se está teniendo en consideración esta distinción entre obligaciones, por un lado, obligaciones, que si bien es muy técnico, la Corte es muy precisa en cuanto a esta distinción. De hecho, el voto de Rosenkrantz vuelve nuevamente a retomar el voto en disidencia de uno, de los jueces de Cámara. ¿Qué va a decir lo siguiente? Cuando se produce un perjuicio, el perjuicio genera intereses desde el momento en que se produce el daño de ahí en adelante. Correcto. La Corte lo que va a decir es lo siguiente, está bien, es correcto lo que dicen, pero bueno, hay que hacer esta distinción porque cuando vos por un lado tenés una obligación de dinero, sí, que en un momento se va a determinar en una suma, el deudor va a tener que abonarla en el momento que corresponda, pero en la obligación de valor, en una obligación de valor como la cual nos encontramos en esta oportunidad, cuando se fija el monto indemnizatorio, la Cámara lo que hace es fijarlo a valores actuales, a valores actualizados, por lo cual pretender aplicar una tasa activa para calcular los intereses moratorios ya excede, de la pretensión inclusive de la actora. ¿De cuándo era el accidente? El accidente sucede el 24 de febrero de 2008. ¿Y el fallo de la Corte del 2024? El fallo de la Corte es de este 15 de octubre. Por eso, 16 años después. Exactamente. ¿Y esto en qué cambia? ¿En cuánto cambiaría la indemnización que debe cobrar el damnificado
Y cambian el cálculo de intereses, se reduciría. Totalmente, es que el cambio es abrupto, es totalmente abrupto. ¿Y por qué siendo precedente? Porque ahora, a ver, si bien sabemos que la Corte, fija un precedente y los tribunales inferiores no es que hay una norma que establezca la obligatoriedad en cuanto a su aplicación, por una cuestión de seguridad jurídica y de economía procesal, se debe aplicar, lógicamente que te apartes por un fundamento que sea razonable entre... Ahora, y esto reduce el cobro de los honorarios de la parte actora. Es que reduce notablemente lo que va a ser el monto indemnizatorio. Y esta es una cuestión que ya se venía discutiendo acerca de cómo se van a calcular los intereses, qué tasa se va a aplicar para poder ¿Qué poder tasa determinar. se aplica ahora? Exactamente. En cambio, la Cámara lo que dice es lo siguiente, fijamos un monto indemnizatorio, pero lo hacemos aplicando la tasa activa de la cartera general anual nominal vencida a 30 días del Banco de la Nación. Correcto. ¿Qué dice la Corte? Que no. Que va palabra más, palabra menos. Lo que va a decir que no, que se trata de una obligación. Que tenemos una cuestión de valor que después se va a cuantificar, pero que no corresponde a la aplicación. Aplicarlo interés. Exactamente. Por lo cual, el fallo básicamente tiene que volver al tribunal de origen, es decir, a la Cámara, y dictarse un nuevo pronunciamiento conforme a lo dictado por la Corte. Pero es importantísimo el fallo porque ahora viene, digamos, a de alguna manera incorporar esta nueva distinción de obligaciones que no había hecho anteriormente. Exactamente. ¿Para qué? Para poder explicar el por qué corresponde la aplicación de determinada tasa. Clarísimo. Pero todo esto va en contra de nuestros honorarios. Por supuesto. Siempre va a la baja. Digo, es que es importante, mirá vos, tener en cuenta todas estas cosas que saca diariamente, o no sé si diariamente. Aparte vos, en el año 2008, cuando viene tu cliente a tu estudio y te dice, mirá, falleció mi marido, tuvo un accidente de tránsito, o agarrás y decís, bueno, ¿de qué se dedicaba? Haces una evaluación, la pérdida de chance, un montón de cosas que uno evalúa para determinar el monto indemnizatorio, y van pasando los años. Sí. El problema es que pasaron 16 años. Y te va cambiando 16. Ya cambió la Argentina 10 veces. ¿Cómo cambian las reglas del juego permanentemente? ¿no? Entonces los intereses son enormes. Imagínate que tienen que calcular todos los intereses a tasa pasiva o activa del año 2008. Perdón que interrumpa, sino tener presente la cuestión inflacionaria. A ver, claro. Quien juzga no es ajeno a la realidad en la cual vivimos. Totalmente. O sea, Argentina realmente es si algo por lo cual se destaca nuestro país es por el tema de el nivel de inflación que tenemos. Hoy tenemos una cosa, en términos coloquiales, hoy tenemos un producto a un valor determinado, tiempo más tarde lo mismo lo vas a comprar con otro valor. Entonces, no puede ser ajeno, el derecho no puede ser ajeno a la realidad. Entonces, este fallo es sumamente relevante por eso, porque ¿cómo vamos a calcular los intereses? Que es algo que es sumamente importante. ¿Cómo los calculás? Si vos sabes que desde el momento en que se produce un perjuicio, empiezan a correr lo que se conoce como los intereses, desde ese momento en adelante. Clarísimo. El fallo hace lugar, digamos, a la pretensión en esta oportunidad de lo que es la aseguradora, por lo cual lo que resolvió la Cámara, va a tener que modificarlo y acordarlo conforme va cambiando todo el tiempo las reglas del juego. A ver, esto un poco lo que hablaba también Ale Ferpouso. Sí, antes exactamente, me acordé lo mismo. Bueno, un poco la temática es esta, y la idea es que en los próximos programas vuelva la doctora a traernos algunas otras perlitas así de novedades para que el joven abogado esté al tanto de qué es lo que tiene que saber para poder ejercer su profesión. Y los que no están jóvenes también. No, pero uno cuando ya tiene un poco más de práctica y de ejercicio, como que está al tanto de cómo van sucediendo las cosas. Pero va cambiando constantemente Te quería contar